Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Un abrazo a la distancia. Bienvenidos a esta sesión de clases en el cual en esta ocasión vamos a abordar y continuar en ese análisis de las técnicas de diseño de algoritmos. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de diagramas de flujo. Como ustedes conocen, la semana anterior habíamos analizado el tema de los pseudocódigos, ¿no? Bien, básicamente en función de aquello vamos a trabajar en el siguiente contenido, entender algunos conceptos fundamentales de diagramas de flujo, sus simbologías sobre todo, y también revisaremos brevemente cómo representar un diagrama de flujo en una aplicación muy sencilla que es DFD. Ok, entonces en ese marco el objetivo de la clase está centrada en que el estudiante diseñe diagramas de flujo para que represente problemas algorítmicos utilizando una herramienta que es DFD, ¿no? Bien, algunos conocimientos previos que, queridos estudiantes, que siempre es muy importante recordar, y es básicamente cuando habíamos comentado el concepto de algoritmo, que es un conjunto de pasos, ¿no es cierto?, que tiene una característica de que es bien definido, que es de manera precisa, tiene un inicio y un fin, ¿no es cierto? Y habíamos comentado ustedes también que para poder resolver un problema algorítmico necesitamos de una metodología, ¿no? Para resolver cualquier tipo de problema y que partía básicamente por el análisis del problema, el diseño, la codificación y la prueba del algoritmo, ¿de acuerdo? También habíamos comentado con ustedes que tenemos dos tipos de algoritmos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son aquellos no numéricos que utilizamos palabras para representar ese conjunto de acciones e instrucciones, y los cuantitativos que su resolución está en función de cálculos numéricos. ¿Ok? También habíamos comentado que las técnicas para representar un algoritmo estaban en un pseudocódigo, que básicamente es un lenguaje informal que se representa un conjunto de instrucciones, y el diagrama de flujo básicamente que viene a ser un conjunto de instrucciones representadas de manera gráfica a través de símbolos, ¿no? A través de símbolos estandarizados que tiene la programación estructurada. En este caso, en la normalización internacional ANSI es la que nosotros utilizamos, la simbología especial en ese marco, ¿no? También habíamos comentado con ustedes que para resolver cualquier tipo de problema algorítmico, nosotros utilizamos variables, y que la variable básicamente es un valor que puede tomar un determinado valor, y que puede cambiar durante la ejecución del programa. De hecho, cuando declaramos una variable, estamos declarando un espacio de memoria en la computadora en la cual se hacen las distintas operaciones y cálculos de nuestros problemas algorítmicos, ¿no es cierto? Y habíamos comentado con ustedes también que tenemos que declarar las variables, el tipo de variable, y por supuesto que la variable tiene que ser identificada que inicia con una letra. No se utiliza símbolos ni caracteres especiales, sobre todo para declarar esas variables, ¿no? Y también para las expresiones matemáticas utilizamos los operadores, operadores aritméticos, operadores de comparación y operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT, que ese tema también ya lo habíamos abordado con ustedes y que estamos simplemente haciendo una breve inferencia a esos conceptos fundamentales que habíamos abordado. Bien, el día de hoy básicamente vamos a centrar nuestro estudio en el diagramas de flujo, ¿no es cierto? Que ya ustedes tienen experiencia en ese tema, y que básicamente para nosotros un diagrama de flujo es una representación gráfica y muy detallada de un problema algorítmico, ¿no es cierto?, a través de ese conjunto de secuencias de acciones e instrucciones. Es decir, básicamente el diagrama de flujo viene a ser una representación simbólica, ¿no es cierto?, de ese conjunto de acciones, ese conjunto de decisiones o ese conjunto de ciclos de repeticiones. Es decir, un diagrama de flujo, de igual manera como un pseudocódigo, va a tener que ser resuelto mediante ese conjunto de instrucciones en el cual vamos a utilizar acciones de secuencias, acciones de decisiones y también acciones de repeticiones, que estaremos en los próximos cursos abordando cada una de estas temáticas. En el caso nuestro estamos trabajando simplemente con una secuencia de acciones, ¿no? ¿Para qué nos sirven los diagramas de flujo? Pues la respuesta es muy sencilla y fácil, ¿no es cierto? Nos sirven para ayudar a resolver cualquier tipo de problema, ¿no es cierto? Sobre todo un problema de manera estructurada, y inclusive los diagramas de flujo nos ayuda a pensar de una manera más lógica y estructurada, ¿no? Entonces creo que es una ventaja competitiva el aprender a diseñar diagramas de flujo, ¿no? Hay personas que son buenas para diseñar diagramas de flujo, y hay personas buenas también que son para hacer pseudocódigos, ¿no es cierto? En el caso nuestro vamos a diseñar pseudocódigos y diagramas de flujo, es decir, generar un conjunto de un lenguaje natural, y ese lenguaje natural transformarle en una codificación de símbolos, ¿no es cierto? Que
básicamente están representados por los diagramas de flujo, ¿no es cierto? Igual un diagrama de flujo, para resolver un diagrama de flujo necesitamos ese análisis en función de determinar qué datos necesitamos de entrada, qué proceso o cálculo se va a desarrollar y básicamente establecer cuáles son los resultados que queremos alcanzar, ¿ok? En función de aquello, tenemos dos tipos de diagramas de flujo, ¿no es cierto? Los diagramas de flujo de tipo matricial o que se pueden ser elaborados de forma vertical o horizontal y el diagrama de flujo de tipo lineal. En el caso nuestro vamos a trabajar con diagramas de flujo de tipo vertical, ¿no? En este caso nosotros vamos a llamarle a este diseño de diagrama en forma vertical, el que vamos a utilizar es el método top-down, que significa desarrollar ese conjunto de secuencias y acciones desde arriba hacia abajo y vamos describiendo cada una de las acciones de manera gráfica, ¿no? Es decir, a través de los símbolos, ¿no? También podemos representar, por supuesto, los diagramas de flujo de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Básicamente también podemos representando ese conjunto de símbolos, ¿no? Aquí veamos básicamente un breve ejemplo. En el caso de un diagrama de flujo vertical, podemos ir mirando en el primer caso que tienen el inicio y el fin, y cada una de las acciones y secuencias están descritas de manera vertical. En el caso de un diagrama de flujo horizontal, básicamente tiene su inicio y su fin, y básicamente vamos describiendo de izquierda a derecha cada una de sus secuencias y acciones que podemos trabajarlas. También es muy importante que nos vayamos entendiendo cuál es la simbología estándar que se utiliza para representar cualquier tipo de diagramas de flujo. Como les decía al inicio de la conferencia, básicamente nosotros vamos a utilizar una simbología de normalizado internacional, que es el código ANSI. Ese código ANSI me determina básicamente cuáles son esos símbolos estándar que utilizaremos para diagramas de flujo. Los más utilizados ustedes pueden ver en pantalla de color resaltado de color azul, y básicamente está el símbolo de inicio y fin, ¿no es cierto?, que se utiliza para representar el inicio y el final de un algoritmo. Para ingresar datos, para poder ingresar datos de entrada y de salida, podemos utilizar el siguiente cuadro, y solamente si queremos ingresar datos por teclado, el símbolo específicamente entrada por teclado, ¿no es cierto? Cuando realicemos cálculos, de cualquier tipo de cálculos, pues ahí tenemos el cuadrado o el rectángulo, que es la acción de procesos generales, ¿no es cierto? Para imprimir resultados podemos utilizar la salida de impresora, y si es que es por pantalla, también la salida por pantalla, ¿no? Tenemos los conectores, los diagramas de flujo, y también tenemos los símbolos de decisión, que más adelante estaremos estudiándoles, y por supuesto también los símbolos de repetición o de interacción, que es el símbolo que se utiliza para hacer repeticiones, ¿no? Y los conectores, un conector, el caso cuando un algoritmo es diseñado en una misma hoja, y un conector cuando el algoritmo utiliza otra hoja, ¿no? Distinta a la que estamos utilizando. Entonces, de esa manera uniremos los distintos conectores para representar un diagrama de flujo, ¿no? Bien, ustedes pueden ver aquí en pantalla un breve ejemplo, tanto un pseudocódigo y un diagrama de flujo, y ustedes pueden ver que hemos representado básicamente en cuanto al diagrama de flujo el inicio y algoritmo. Primer ejemplo es el inicio del algoritmo y fin del algoritmo, que es la simbología inicio y fin. Básicamente, el segundo elemento dice definimos los tipos de variables, que es un tipo proceso, básicamente, y aquí definimos las variables que vamos a utilizarlas. Escribimos un mensaje que es un dispositivo de salida, ¿no es cierto? Que escribir el primer número y ingresamos un número por teclado, número 1. Escribimos el segundo número, que es un símbolo de pantalla, y un símbolo de ingreso de datos por teclado, que es el número 2. Un símbolo de proceso donde guardamos la respuesta de la suma de los dos números y mandamos imprimir en pantalla la respuesta, ¿no? La suma es suma, y básicamente fin del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es representando un conjunto de acciones o secuencias de manera gráfica, utilizando la simbología estandarizada o la simbología ANSI que hemos comentado recientemente con ustedes. ¿Ok? Entonces, esos son los principales elementos de un diagrama de flujo. Miremos aquí otro diagrama de flujo para restar dos números, ¿no es cierto? Utilizando ya conectores, básicamente conectores de una misma hoja, ¿no? Entonces tengo el análisis, ingresar dos números, ¿no es cierto? Básicamente voy a utilizar tres variables, la variable A, B y C, y algún proceso que es básicamente el restar los dos números A y B, y en la variable C guardamos la respuesta y mandamos a imprimir como salida el resultado, ¿no?
¿Cómo construimos el algoritmo? Muy sencillo, definimos básicamente el inicio y el fin del algoritmo. Utilizamos un símbolo para mandar a imprimir un mensaje de pantalla de que ingrese 2 números. Ingresamos por teclado 2 números, ahí ve, ¿no es cierto? Diseñamos un rectángulo para lo que significa procesos o cálculos, y aquí ponemos que a C se le asigne A menos B, ¿no es cierto? Y como se nos acabó la hoja, voy a utilizar este conector 1, y aquí continúo al lado derecho, el mismo conector 1, y continúo con la representación gráfica, y aquí voy a utilizar ya un símbolo de desplegar en pantalla un mensaje, ¿no? Entonces ponemos el resultado es, entre comillas, 0, ¿no es cierto? Porque aquí se encuentra en la variable C, en la variable C está grabado básicamente la respuesta, ¿no? Y fin del algoritmo. Entonces, esto es un breve ejemplo diseñado rutinariamente, un diagrama de flujo muy sencillo para restar 2 números, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos esa imaginación y esa creatividad, y sobre todo la lógica y razonada, sobre todo para resolver un problema algorítmico de una manera gráfica, ¿no? Con lo que hemos hecho es simplemente representar cada uno de los pasos, pero de manera a través de símbolos que tiene los diagramas de flujo, ¿no? Bien, queridos estudiantes, para este proceso vamos a utilizar un software que es DFD, es un pequeño programa diseñado para construir y realizar algoritmos, sí, que es muy sencillo e intuitivo de utilizarlo. Aquí ustedes tienen el link de descarga, de igual manera también en la plataforma virtual, en el aula virtual, ustedes tienen el enlace para que se puedan descargar el programa, descárguense, extraigan la carpeta, y allí se encuentra el archivo ejecutable de DFD para que lo puedan instalar, ¿no? Una vez que ustedes ya ejecutan el programa, van a llegar a esta pantalla fundamental, en donde está la barra de menú, ¿no es cierto? Una barra de iconos generales, y aquí está la ejecución del algoritmo, este símbolo de ejecución o de play, y en la parte de abajo tenemos la barra de los símbolos estandarizados, ¿no? Que se utiliza. Lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrar e irlo colocando al diagrama de flujo como vemos en pantalla, y si usted quiere editar cualquier símbolo, simplemente le da doble clic y tranquilamente, ¿no? Cuando usted termine de diseñar el algoritmo, lo pone a ejecutar. Aquí tenemos el archivo, el botón play, que significa ejecutar el algoritmo, y va a correr el algoritmo y tendrá que generar los resultados que nosotros hemos tenido, ¿no? Ok, entonces miren, aquí tenemos, este es un breve ejemplo de cómo podríamos ir diseñando ya un algoritmo tomando como base este diagrama de flujo de datos. Es muy importante que ustedes empiecen a diseñar en esta aplicación. También hay aplicaciones estandarizadas que las pueden utilizar ustedes. Sin embargo, por aprendizaje, vamos a trabajar en esta herramienta de FD, que es mucho más sencillo y fácil, ¿no? Conclusiones, queridos estudiantes: todo diagrama de flujo tiene 3 partes fundamentales, así como un algoritmo: la entrada, proceso y salida, ¿no es cierto? Para el análisis de un problema algorítmico siempre debe pasar por ese análisis de esos 3 elementos fundamentales. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de ese conjunto de pasos, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el método top-down, es decir, una representación vertical para diagramas de flujo, desde arriba hacia abajo, y para resolver cualquier tipo de problema de algorítmicos, ¿no? También en los diagramas de flujo, como les comentábamos ustedes, utilizan símbolos estándar. Esos símbolos estándar son creados por el Instituto Norteamericano de Normalización, llamado ANSI, que es el que diseñó estas terminologías y simbologías que se utilizan para representar diagramas de flujo, ¿no? Bien, con esta breve explicación, es hora de empezar a resolver problemas algorítmicos con diagramas de flujo, ¿sí? Muchas gracias, queridos estudiantes. Entonces, les invito a que ustedes ingresen a la plataforma virtual, revisen los ejercicios y empiecen a resolver los ejercicios planteados, pero utilizando la aplicación DFD. Así es que en las siguientes horas, chicos, les invito a que empiecen a resolver, y nos estaremos conectando a una tutoría para apoyarles en ese proceso de resolución de ejercicios. De mi parte, muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas tardes.